Continuando con la primera y tercera ley de Newton en estática o fuerzas en equilibrio, la primera ley nos habla de la ley de la inercia. Nos dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o un movimiento rectilíneo a menos que sobre él actúe una fuerza externa, como podemos observar. Entonces podemos decir también que a mayor inercia, mayor será su masa, o a mayor masa, mayor será la inercia. A menor masa, menor inercia. En la tercera ley de Newton o ley de la acción y reacción, a toda fuerza de acción se opone otra fuerza de reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Las fuerzas de acción y reacción están aplicados a cuerpos distintos, ¿no? Como podemos observar acá, el muchacho empuja la roca. La fuerza que empuja, no es como si la roca le empujara con esa misma fuerza que la ha empujado. Las condiciones de equilibrio, tomando como primera condición para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ella deben anularse o resultar cero. Esta se aplica en la primera ley de Newton. En resumen, podemos decir que la sumatoria de las fuerzas en X y sumatoria de las fuerzas en Y van a igualar de forma algebraica igual a cero. Tenemos un ejemplo. En la sumatoria de fuerza en X, ¿no? Uno de ellos empuja con una fuerza de 20 newton, el otro empuja también con 20 newton. El otro es positivo y el otro es negativo. Más 20 menos 20 va a ser igual a 0. A eso nos referimos cuando decimos que sumatoria de fuerzas es igual a 0. Otro ejemplo de una ambulancia, ¿no? Que acá también se aplica la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, al igual que en el eje Y, ¿no? Debido al peso y como acciona el peso, tiene una reacción que es la normal. Sumatoria de fuerza en el eje Y. Continuando, de forma gráfica, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo deben ser concurrentes y coplanares para que la resultante de un conjunto de vectores sea nula. El polígono de estas fuerzas debe cesarse. Veamos un ejemplo de las condiciones de equilibrio. De acuerdo a los datos de la figura, encuéntrese los valores de tensión 1 y tensión 2 si el peso de ese objeto es 60 newtons. Entonces vamos a resolver primeramente por el método del trigonométrico para encontrar las tensiones. Siempre lo más fácil hacer tanto la horizontal como la fuerza vertical. En este caso, usamos la fuerza horizontal. Luego, el peso del cuerpo D, que es en forma vertical. Y al final podemos ordenar para cesar el triángulo la fuerza de tensión que está con un ángulo de 50 grados con la horizontal del techo, ¿no? De esta forma ordenamos armando un triángulo. Veamos, quiero calcular la tensión 1, ¿no? Y tengo datos del peso del cuerpo D. El peso del cuerpo está opuesto y la tensión 1 está al lado o adyacente. Entonces usaremos la función trigonométrica tangente. Opuesto sobre adyacente es tangente. Tangente de 50 grados es igual al peso del objeto sobre adyacente, que es la tensión 1. Despejamos la tensión 1. El peso del cuerpo D sigue ahí mismo y el tangente solo intercambiamos, ¿no? La tensión 1 va en vez de la tangente. Reemplazamos los valores haciendo cálculos, nos sale que la tensión había sido 50.35 newton. Ya tenemos el valor de la tensión 1. Ahora busquemos el valor de la tensión 2. Tenemos el peso del cuerpo D, ¿no? Y quiero sacar la tensión 2. ¿Cuál función podemos aplicar? Es la función de seno, opuesto sobre hipotenusa. Aplicamos la función seno de 50 grados, opuesto, que es el peso del cuerpo D, sobre hipotenusa, que es la tensión 2. Despejamos la tensión 2 y reemplazamos los valores del peso del cuerpo D.
dividimos sobre el seno de 50 grados, nos sale un valor de 78.32 newton. Estos valores también podemos obtenerlo por el método de componentes rectangulares, también llamado descomposición de vectores. Tensión 1 y el peso D están ubicados tanto en el eje X como en el eje Y. La tensión 2 no está ubicado ni en el eje X ni en el eje Y, por lo tanto descomponemos esa tensión 2. Entonces, tensión 2 por el coseno, cuando está al lado lo llamamos coseno. Y cuando va a estar al frente, como en este caso, la otra componente en el eje Y, tomamos como seno. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. Lo primero, siempre hacer el positivo. Tensión 2 por el coseno de 50 grados menos el negativo tensión 1. Tensión 1, como está con signo negativo, lo mandamos al otro lado y lo nombramos ecuación 1. De la misma forma, ¿no? La sumatoria de fuerzas en el eje Y. Primero, siempre hacer la fuerza positiva, o sea, la tensión 2 por seno de 50 grados, menos el peso, porque es una fuerza negativa, igual a 0. De la misma forma, el peso, como está con signo negativo, lo llevamos al otro miembro. De esta manera tenemos tensión 2 en ambas ecuaciones. Entonces, lo que podemos hacer es dividir la ecuación 2 y dividido entre ecuación 1. Así se nos va a eliminar la tensión 2 y solamente nos va a quedar la tensión 1. Seno dividido entre coseno es llamado la función tangente. Queda el peso del cuerpo D dividido entre la tensión 1. De aquí despejamos la tensión 1. Se queda el valor del peso del cuerpo D, que es 60. Le dividimos entre tangente de 50 y tenemos un valor de 50.35 newton, al igual que por el método trigonométrico. Ahora, para sacarle el valor de la tensión 2, podemos despejar de la ecuación 2. Ecuación 2, tenemos al otro lado el peso del cuerpo D. Y el seno de 50 grados que estaba multiplicando lo pasamos a dividir, reemplazamos valores y tendremos un valor de 78.32 newton, que coincide al igual que por el método trigonométrico. Continuando, veremos la segunda condición del equilibrio. Para evitar que un cuerpo presente rotación por fuerzas que pueden provocar el movimiento, la suma algebraica de los momentos aplicados respecto a un eje de giro cualquiera del cuerpo debe ser siempre 0. Sumatoria de momentos es igual a 0, pero momento solamente, cuando hablamos de momento, ya, el momento también llamado torque, se define como una medida de velocidad de la fuerza para producir rotación, ¿no?, respecto a un eje o centro de giro. Su módulo es igual a la intensidad de la fuerza por el brazo del momento. Es decir, momento es igual a la fuerza por distancia. Y su unidad siempre va a ser en newton por metro. La fuerza externa en el gráfico, una fuerza de 30 newtons, una fuerza de 60 newtons. Es una fuerza externa que intenta rotar el cuerpo, ¿no? Esto puede ir hacia abajo, hacia arriba, ¿no? Este sí está en estado de equilibrio en este momento, ¿no? La distancia o brazo se llama, ¿no? Acá, desde el punto de giro a una distancia hasta la niña, desde el giro a una distancia hasta la persona mayor. Entonces, la distancia o brazo de palanca siempre tiene una unidad de metros en sistema internacional. Ahora veremos la convención de signos. Las fuerzas que intentan rotar con la mano derecha, como podemos observar el dibujo, será siempre positivo. Ya al contrario, las fuerzas que intentan rotar con la mano izquierda serán negativo. Ejemplo de la segunda condición. Si en una barra su punto de giro está en el punto A, hay una fuerza en el extremo que está dirigida hacia abajo con la mano izquierda, entonces ponemos negativo. Momento de esta fuerza hasta el punto A es igual a menos fuerza por distancia. Mientras en el otro hay una fuerza dirigida hacia arriba,
hacemos girar con la mano derecha, entonces va a ser positivo. Si la línea de acción de la fuerza, como podemos observar, pasa por el centro de giro, acá hay una fuerza en el extremo que no está dirigida hacia arriba ni hacia abajo, sino horizontalmente hacia el punto de acción de giro en el punto A, ¿no ve? Pasa por ese punto justamente por la línea de acción. Entonces el momento va a ser igual a 0 o nulo. Si este va a llegar acá a este punto, no va a tener ninguna distancia, por lo tanto, por eso es 0. Si esa fuerza forma un ángulo con la horizontal, el momento de esta fuerza será producido solamente por la componente en el eje Y. Es decir, momento de esta fuerza es igual a fuerza de esto por la distancia por el seno del ángulo. La componente en el eje Y es opuesta a este ángulo, entonces va a ser seno, fuerza por el seno. Pero momento sabemos que es por distancia, por eso está acá con la distancia. Y tenemos un ejemplo, si Pocoyo pesa 30 newton, la niña de 10 newton y el cable que sostiene la viga es despreciable, además tiene una tensión de 100 newton para que se mantenga horizontalmente. Según los datos del esquema aquí mostrados, calcular el momento resultante respecto al punto O. ¿Cómo calculamos el momento resultante respecto a este punto O? Lo primero que nos hacemos es dibujar o graficar el diagrama de cuerpo libre. El Pocoyo con un peso de 30. La niña con un peso de 20, siempre dirigidas hacia abajo. Pero la tensión no tiene un ángulo acá. Está la tensión de 100 newton. Cuando vemos así una tensión o fuerza con un ángulo, tenemos que sí o sí descomponer tanto en el eje X como en el eje Y. Descomponemos, tomando en cuenta, ¿no?, los ejemplos de la condición, los que se descomponen en el eje X respecto a un punto, en este caso respecto al punto 0, no van a ser tomados en cuenta porque pasan por esa línea de acción. Lo único que se va a tomar en cuenta es la tensión en el eje Y. Aquí está, ¿no ves? Si la fuerza F forma un ángulo, el momento será producido solamente por la componente en el eje Y. ¿Y ese componente qué valor tiene? Entonces lo hacemos por la función de seno. Seno del ángulo de 30 grados es igual opuesto sobre hipotenusa. Opuesto va a ser la componente en el eje Y, la hipotenusa por la tensión de 100 newton. Despejamos la tensión en el eje y va a ser la tensión que es la hipotenusa, está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, si reemplazamos valores, la T es 100 y por el seno de 30 grados tenemos una tensión en el eje Y de 50 newton. Lo colocamos a su lado. Ahora procedemos a calcular el momento resultante respecto al punto O. Aplicamos sumatoria de momentos en el punto O es igual a 0. Eso es sumatoria de momentos, tomando en cuenta con la mano derecha positivo. Aplicamos ahora, ¿qué es momento? Momento es fuerza por distancia. Primero siempre los positivos. Les reemplazamos las distancias, como podemos observar, 50 newtons en el eje Y, que es la tensión, por la distancia hasta ese punto de la tensión, ¿no? Desde el punto O hasta la tensión en Y es 7 metros. Menos, ¿no? Hacemos con la mano izquierda, hemos dicho, ¿no? Estamos reemplazando simplemente valores. 30 newtons, que es del Pocoyo, por la distancia hasta ese punto es 2 metros. Luego de la niña, menos 20 newtons de la niña, su peso de la niña, por la distancia hasta ese punto. Del O hasta la niña es 10 metros la distancia. Calculamos los valores y nos sale una sumatoria de momentos es igual a 90 joules. Newton por metro es una unidad de joules. No, esto nos sale positivo. Bueno, espero que hayan aprendido, muchachos. No se olviden de suscribirse y practiquen mucho. Nos vemos. Chao, chao.